Mi hijo me botó del departamento cuando me quedé viudo y enfermo. Ahora que estoy mejor quiere que le preste para su boda. La peor traición no viene de un extraño, sino de la sangre de tu sangre. Después de 28 años de matrimonio, mi amada Elena, la luz de mis ojos, me dejó. El cáncer se la llevó en menos de un año y me dejó con un vacío que sentía que jamás podría llenar. Mi único hijo, Marcos, que en ese momento tenía 25 años, se acercó a mí con una aparente preocupación. Papá, no puedes quedarte solo en ese departamento tan grande. Vente a vivir conmigo, yo te cuido. Estaremos juntos, como siempre quiso mamá. Sus palabras sonaron como un bálsamo en mi alma desgarrada. Yo, en mi dolor y vulnerabilidad, le creí. Vendí el departamento que Elena y yo habíamos construido con tanto esfuerzo y amor, y con ese dinero, planeaba vivir mis últimos años tranquilamente, o al menos eso pensaba. Me mudé con Marcos a su pequeño apartamento de 2 habitaciones. Al principio, todo fue bien. Él parecía atento, me preguntaba cómo estaba, me preparaba el té por las mañanas. Pero la luna de miel duró poco, muy poco. Con la muerte de Elena, mi salud se resintió drásticamente. Mi presión arterial se disparó, los achaques de la edad se hicieron más evidentes y una depresión profunda se apoderó de mí. Lloraba en silencio cada noche, extrañando su risa, su presencia, hasta el simple sonido de su respiración a mi lado. Un día, mientras estaba en el sofá, con la mirada perdida en el televisor, Marcos llegó del trabajo. Su rostro se veía más tenso de lo habitual. Se sentó frente a mí, con una expresión de frialdad que jamás le había visto. Papá, tenemos que hablar, dijo. Mi corazón se encogió. Sabía que algo andaba mal. No me había llamado papá con ese tono seco desde que era un adolescente rebelde. Mira, tú eres una carga. Ya no puedo seguir así, soltó sin anestesia. Su voz era monocorde, sin rastro de emoción. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Una carga? Yo, su padre, la persona que lo crió, lo apoyó, lo amó incondicionalmente. Sentí un puñetazo en el estómago, un dolor más intenso que el de la propia enfermedad. No duermes, te pasas el día mirando al techo, te tengo que llevar al médico a cada rato. Mi novia va a venir a vivir conmigo y no hay espacio para ti. Te tienes que ir. Las palabras de Marcos me cayeron como baldes de agua fría. En ese momento, entendí que su invitación no fue por amor, sino por algún tipo de cálculo egoísta que mi mente nublada por el dolor no pudo ver a tiempo. Me pidió que me fuera de su casa, la casa que, irónicamente, él había podido comprar en parte gracias a la herencia que le había dado Elena y que yo había completado con mis ahorros de toda la vida. Me dijo que yo era un estorbo, que mi depresión lo afectaba, que él necesitaba su espacio, su vida. Me echó a la calle. Sí, así como lo leen, me botó a la calle sin miramientos. No sabía a dónde ir. Mi mundo se había derrumbado por segunda vez en menos de 6 meses. Con una maleta en la mano y el corazón hecho pedazos, llamé a mi amigo Ricardo. Él fue el único que me abrió las puertas de su casa y de su corazón. Viví con él durante casi un año. Ricardo fue mi ángel guardián. Me escuchó sin juzgar, me dio un techo, comida y, lo más importante, su amistad incondicional. Durante ese tiempo, mi depresión tocó fondo. Había días en que no quería levantarme de la cama, solo deseaba que todo terminara. Pero Ricardo no me dejó caer. Me obligó a ir al médico, me acompañó a las terapias, me recordó el hombre que Elena amó, el hombre fuerte y luchador que yo siempre fui. Lentamente, muy lentamente, empecé a ver la luz al final del túnel. Mi pensión, que siempre había sido modesta, se convirtió en mi único sustento. Con ella, y la ayuda de Ricardo, logré salir adelante. Hoy, 2 años después de que mi hijo me botara como a un perro, mi vida ha dado un giro. Estoy recuperado. La depresión es solo un recuerdo lejano, mi presión arterial está bajo control y he encontrado un pequeño apartamento acogedor que alquilo con mi pensión. Es modesto, sí, pero es mío. Lo decoré a mi gusto, tengo mis libros, mis recuerdos de Elena. Me siento en paz. Y justo cuando mi vida había recuperado la calma, el universo decidió jugarme una broma cruel, o quizás, una revancha. Sonó mi teléfono. Un número desconocido. Contesté. Papá, escuché una voz familiar. Era Marcos. Mi corazón dio un brinco, no de alegría, sino de sorpresa, de incredulidad. No lo veía ni hablaba con él desde el día en que me echó. Hola, Marcos, dije, con un tono más frío de lo que pretendía. Hubo un silencio incómodo. Papá, sé que ha pasado mucho tiempo, pero, me voy a casar. Sentí una punzada de ironía. El hombre que me consideró una carga, que me dejó en la calle, ahora se iba a casar. Felicidades, respondí, sin una pizca de emoción en mi voz. Sí, gracias. La verdad es que, estoy un poco apretado con los gastos. Ya sabes, la boda, la luna de miel. Quería saber si podrías ayudarme. Sabes, ayuda económica del papá.
Mi sangre hirvió. ¿Ayuda económica del papá? El mismo papá al que abandonó cuando más lo necesitaba. El mismo papá que se vio obligado a vivir de la caridad de un amigo. Sentí una mezcla de rabia, asco y una tristeza profunda. ¿Creía que yo había olvidado lo que me hizo? ¿Creía que mi memoria era tan corta como su gratitud? Tomé una respiración profunda, tratando de calmar la tormenta de emociones que me invadía. Marcos, le dije, recuerdo muy bien el día en que me dijiste que yo era una carga. Recuerdo cómo me pediste que me fuera de tu casa. Recuerdo cada lágrima que derramé en la casa de Ricardo, preguntándome qué había hecho mal para que mi propio hijo me tratara así. Su silencio fue mi única respuesta. No tengo dinero, Marcos. Mis ahorros se fueron en mi recuperación y en alquilar este lugar. Y aunque los tuviera, no te los daría. No después de lo que me hiciste. Aprende a cosechar lo que siembras. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban. No sabía si había hecho lo correcto, pero la sensación de dignidad recuperada fue inmensa. Mi corazón seguía roto, pero mi espíritu ya no estaba quebrado.